Buenas noches, criaturas de la noche. Sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Cómo están, criaturas de la noche? Espero que se la estén pasando muy bien. Aquí lo recibe de nueva cuenta Román Hernández. Ya sé que tal vez algunos de ustedes me piensan reclamar por qué ya no he hecho más videos, por qué ya no he subido. Bueno, porque creo que ya tengo casi, ya se cumple el mes que ya no he subido video. Creo que el último, perdón, fue a primeros del mes de noviembre. Y desde entonces ya no he subido más reseñas. Pero esto es más que nada por cuestiones laborales porque también tuve que leer libros relacionados a mi carrera, a los cuales no les hago reseña, aquí al menos en este canal. Pero bueno, afortunadamente hay trabajo, sí que me he estado jalando, pero pues ahí les debo una sincera disculpa por no subir más reseñas. Pero estamos aquí de nueva cuenta hablando de nuestro género que tanto nos apasiona, el horror. Así es. Vamos a echarles a perder esas fechas decembrinas, así como los fanáticos de la Navidad les encanta adelantar sus adornos en fechas de Halloween, pues nosotros nos vamos a encargar de arruinarles la Navidad hablando de horror. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que hablando, obviamente, del libro? Pero antes de hacer la reseña o la recomendación, primero los invito a que nos sigan en redes sociales. Contamos con nuestra fanpage, que es Deimos Radio Morir. Ahí publicamos desde memes, artículos de miedo, y también publicamos en nuestro blog Spot, que es Deimos Revista. Ahí publicamos noticias sobre eventos de terror, avances de películas de miedo, biografías de asesinos seriales, leyendas, relatos de miedo. Todo lo relacionado con este género lo van a encontrar ahí. Y también los invito a que escuchen el programa en vivo los viernes a las 9 de la noche por radiomorir.com. Ahí van a poder escuchar nuestro programa con invitados de lujo. Y bueno, pues empecemos con esta reseña. Bueno, hoy me encanta, me siento muy bien, porque vamos a hacer reseña de un libro que pertenece a la continuación de un libro que habíamos hecho reseña en este canal y que por cierto fue el primer libro, o mejor dicho, el primer video de reseña que hicimos cuando estrenamos el canal de Qué Horror Leer. Después de un año retomamos al escritor Abraham Merritt, escritor que está catalogado dentro del género de la ciencia ficción, aunque también ha trabajado el pulp fiction, la fantasía y también el horror, especializándose en el horror cósmico, igual como el de Lovecraft, con la diferencia de que Abraham Merritt pues no formó parte del círculo Lovecraftiano, ni tampoco trabajó los mitos de Lovecraft, sino que más que nada él creó sus propios mitos, inspirándose obviamente en la literatura de Lovecraft. Sin embargo, lo que lo hace diferente de él es que aborda elementos que este anterior autor no lo hacía con sus historias. Por ejemplo, con Lovecraft tenemos que son personajes que no tienen las relaciones amorosas, no hay romance en sus historias. Sin embargo, con Merritt sí lo encontramos, como también podemos ver personajes que terminan enfrentando a las criaturas o a los seres sobrenaturales que terminan desatándose. A diferencia con Lovecraft, que podría decir que los finales son algo pesimistas, porque la cuestión de que el ser humano no va a poder enfrentar algo que no conoce y que puede ser más poderoso que él. Bien, entonces en este caso hablemos de la reseña Arrástrate, sombra, arrástrate.
Como les había dicho, esta novela es la continuación de la novela Arde, Bruja, Arde. Bueno, nomás aclarando que esta novela de la que vamos a hablar no es como una continuación directa, podríamos decirlo de esta manera. Cuando hablamos de continuaciones directas es que retomamos a los mismos personajes, la misma trama y se desarrolla la historia en donde se quedó justamente la primera. Acá no. Acá más bien es que en este libro aparece un personaje en común que formó parte de la trama del primer libro. No nomás uno, de hecho dos, pero no se los voy a decir porque eso sería como un mega spoiler. Pero si ya leyeron Arde, Bruja, Arde, van a encontrar a estos dos personajes en esta continuación, pero la trama no se desarrolla en ellos. La participación de estos personajes es más secundaria, porque los que llevan más protagonismo son otros, que en este caso es el doctor Alan Karnak, un antropólogo que ha viajado a diferentes partes del mundo indagando sobre el ocultismo, la magia negra, la superstición o la brujería de diferentes regiones y la adoración de otras deidades. Y otro personaje es el doctor Lowell, que también está familiarizado con los estudios del doctor Alan Karnak. Aquí el detalle es que ambos se percatan de misteriosas muertes que ocurren en la ciudad. Las víctimas son multimillonarios que aparentemente se suicidaron disparándose con un arma de fuego en la cabeza. Tanto las autoridades como la prensa comienzan a cuestionar sobre estas muertes, qué tanto son suicidios y no mejor homicidios, porque pareciera que se repite el mismo patrón. Son hombres solteros, jóvenes y con mucho dinero, y que los tres también se mataron bajo el mismo método, con una pistola. Y aunque estos tres personajes no tengan una relación directa entre sí, pero podríamos decir que el homicida sí tiene algo, porque también estas personas antes de matarse parece que gastaron grandes cantidades de su cuenta. Entonces, ¿con quién estuvieron involucrados? ¿Quién será el responsable de estos crímenes? Pues el doctor Alan y también Lowell se encargarán de indagar quién es el responsable, ya que una de las víctimas es amigo de ellos. Y bueno, pues sin saber que estarán a punto de adentrarse al mundo de la brujería, al mundo de la magia negra. Bueno, así como hemos escuchado esta frase de que hay personas que se asustan hasta con su propia sombra, pues bueno, en esta novela ustedes van a desarrollarle miedo justamente a su propia sombra, ya que nos acompaña todo el tiempo. Podremos decir que es un reflejo de la luz, pero a veces ustedes no han imaginado fantaseando que su sombra pudiera cobrar vida y pudiera tener voluntad propia, incluso hacer cosas que a ustedes les aterrorizaría. Bueno, pues es algo de lo que vamos a encontrar en esta novela. Si en la primera de Arde, Bruja, Arde encontramos muñecas vivientes, aquí encontraremos sombras que parecen estar guiadas por una voluntad contraria a su dueño. Es decir, nosotros no tendremos poder sobre nuestras sombras, sino alguien que tiene la facultad de hacerlo y por supuesto no tiene intenciones nada buenas. A diferencia de la primera novela de Arde, Bruja, Arde, lamento decir que en este libro no encontramos escenas que realmente nos produzcan un sentimiento de horror. Sí encontramos algunas escenas creepy, pero son como más de aventura. Lo que pasa es que esta novela tiene elementos también de aventura y fantasía. Es como si un mundo fantástico colisionara con el de nosotros. Y no digo que está mal, pero el detalle de esto es que provoca que las escenas de miedo no produzcan tanto miedo en realidad, ni se genere tensión, ya que se está mezclando mucho la fantasía. Es lo que llegamos a lamentar a comparación del primer libro, que había escenas que llegaban a producir miedo por las escenas de posesiones diabólicas o las muñecas que cobraban vida. Pero acá en este libro pues no, o sea, hay escenas que tratan de ser como aterradoras, pero la fantasía actúa más ahí y hace como que el miedo se reduzca por completo. Ok, y también algo que vamos a encontrar en esta novela es que va a haber más aventura a comparación del primero. Y hay limitación de personajes, no hay tantos personajes que participen en esta historia. Pero lo que tiene en común con el primer libro es que no ocupan romperse la cabeza quiénes son los responsables de los homicidios. Bueno, ni siquiera es spoiler porque
Ya en las primeras páginas ya te vas a dar cuenta quién es el villano y es como muy obvio realmente quién es y quiénes son, mejor dicho. Y de hecho en esta novela lo que podemos encontrar, al igual que la antecesora, es también elementos de novela policíaca. Acá, esta novela fue producida en una época en que las novelas de policías, de detectives, o mejor dicho, este tipo de relatos policíacos, estaban con todo y eran como el atractivo del público. Por lo tanto, Merritt lo que hace es como retomar los elementos de la novela policíaca. Por ejemplo, tenemos al clásico hombre detective, que es encantador, que sabe cómo ganarse la confianza de las mujeres, cómo enamorarlas. Pero por el otro lado también encontramos a lo que viene siendo la femme fatale, es decir, la mujer fatal, aquella mujer exuberante y tan atractiva, pero que también puede tenderle una trampa al protagonista, que en este caso puede ser el detective, y esto también lo encontramos aquí. Que de hecho es un elemento común en las historias también de Abraham Merritt, ver mujeres fatales. En Arde Bruja Arde también encontramos un elemento también así. Perdón, y es muy interesante como ver que este autor por eso se posicionó entre los autores de ciencia ficción al hacer la mezcla de estos elementos. Y bueno, aunque lamentablemente Merritt no es tan conocido en México por sus novelas, bueno, mucha gente ni siquiera sabe quién es. Yo creo que más que nada los lectores que están más adentrados al mundo de Lovecraft sabrán quién es y las obras que publicó, pero pues no es tan conocido, pero por eso estamos haciendo estas reseñas. Y también algo que nos encantó de esta novela es que van a encontrar también elementos lovecraftianos, es decir, entidades cósmicas sobrenaturales que quieren abominar, bueno, que son abominables y quieren apoderarse de nuestro mundo, regresar al mundo una vez más. Ahí también lo vamos a hallar. Al igual que el primer libro, así como mencioné que no ocupan romperse la cabeza quién es el villano, aquí en la historia, a pesar de que nos revela de inmediato quiénes son los principales villanos, se va a enfocar más en saber cuáles son las motivaciones de estos personajes, por qué llevan a cabo lo que hacen. Y también se va a enfocar a los sueños enigmáticos que experimenta el Dr. Alan, ya que él sueña con un hombre que pertenece a una época pretérita a la nuestra, puede decirse como a la época de los griegos, que parece que en ese sueño y el personaje que aparece en este sueño le pudiera dar las pistas para poder resolver las motivaciones por las cuales los villanos están llevando a cabo estos asesinatos. Y ya que estos crímenes solamente es como la parte superficial, no, porque lo que hay detrás de eso todavía es mucho más aterrador y que tiene que ver con entidades cósmicas. Y bueno, pues aquí les dejo esta recomendación, Criaturas de la Noche. Es una novela muy entretenida, de aventura. No esperen encontrar tantas escenas aterradoras, pero sí es un libro que sí les va a capturar la atención, y lo fantástico de todo es la manera como Abraham Merritt llega a ser la combinación de estos elementos, generando una historia realmente atrapante. Y para ello también la magia negra estará muy metida en esto. Después de que lean ustedes el libro, lo más probable es que comiencen ahora sí a desconfiar de su propia sombra, de no saber lo que son capaces las sombras de hacer con nosotros. Bien, criaturas de la noche, hasta acá les dejo la recomendación. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a estar más en contacto aquí en Que Horrolera, haciendo más videos de reseñas de sus libros de género favorito, horror, y también abordando otros géneros. Esto fue todo por hoy y los espero en un próximo episodio. Y por supuesto no me voy sin antes decirles: descansen en paz.